Un minuto para las 6 de la mañana, Prensa Libre en su pantalla. Y la repasamos todos juntos. Prensa Libre presenta. Van 80 acciones contra elección de magistrados. Corte de Constitucionalidad podría pronunciarse hoy en 5 amparos, dice la noticia central de Prensa Libre hoy día. ¿Qué más nos muestra este matutino? Nos enfocaremos en la fotografía central, en el plano internacional, pero sí es una alarma mundial. El ébola está así provocando mucha alarma. Ejecución de perro por temor a virus causa protesta en España. En tanto, Estados Unidos advierte sobre crisis sanitaria y monitorea los aeropuertos. Y seguimos con la información a esta hora del día, por supuesto, con otros temas relevantes, y es que poderoso ojo gana Nobel de Química, clásico empate, Carlos Ruiz jugaba y pescó el gol de la igualdad. Además, familias en riesgo de hambre, 300.000, pérdida por sequía, elevan la cifra de hogares que necesitan ayuda. Y en otras noticias, controlar los precios tiene sus riesgos. Esto dice la información a esta hora del día. Mientras tanto, en otras noticias tenemos más información. Ya en el interior de este matutino tenemos que seguir analizando hechos que están sucediendo en estos momentos. La Corte de Constitucionalidad ha conocido 80 acciones contra proceso. Máximo Tribunal tiene previsto resolver hoy 5 amparos contra la elección de magistrados. Si es que los 13 electos a Corte Suprema de Justicia se suman como terceros en amparos. Y ahí vemos algunas declaraciones. La vicepresidenta dice que siempre hay intereses. El gobernante dice que esa lista él no la realizó. Mientras tanto, el representante legislativo dice que respeta al Estado de Derecho. Siguiendo con la información, a esta hora del día nos vamos a encontrar más información para, por supuesto, presentarles la realidad que nos presenta hoy Prensa Libre. Y justamente ahí tiene usted esta noticia. Abogan por enmiendas a Constitución o no insisten en repetir elección. Diputado Oliverio García afirma que la Administración de Justicia no funciona. El diputado Oliverio García Rodas al centro señala como opción poder reformar la Constitución del país. Mientras tanto, hay otras noticias que las vamos a presentar a continuación. Ponemos una noticia más en pantalla y es que instrucción causa discordia en Corte Suprema de Justicia. Magistrado ordena supervisar judicatura. Una orden emitida por el magistrado Héctor Manfredo Maldonado, presidente de la Cámara Penal, para supervisar el trabajo de la Sala Tercera de Apelaciones del Tramo Civil, creó ayer una nueva discordia en la Corte Suprema de Justicia. Las noticias que repasamos esta mañana y también hablamos del mundo del espectáculo. Vamos con Alejandra. Michael J. Fox, famoso por la saga de películas Volver al Futuro y que también, como sabemos, padece Parkinson, está demandando a un laboratorio que ha detenido ciertas pruebas que podrían conducir a medicamentos que alivien o lleguen incluso a curar la enfermedad o que lleguen a avanzar un poco más en ese tema. A él le interesa mucho la causa, obviamente por sufrirla en carne propia, y también otras personas que la están padeciendo o pueden padecerla. Hablamos de esto en un momento nada más y platicamos también de quien en otra época fuera la reina del talk show en castellano, Cristina Saralegui, que ha admitido haber tenido problemas de alcoholismo y también haber sufrido de problemas de actitud. Dice que fue bastante prepotente en una época de su vida y que eso le pasó factura. Hablamos de esto en un rato nada más. Son las 6:03. Hay más. Las noticias del mundo del espectáculo a esta hora del día, pero tenemos que dar una vuelta de página. Y presentarle los títulos más importantes para hoy. Vamos contigo, María René, y esta información de Guatemala y el mundo. A continuación empezamos a repasar nuestros titulares. Esta mañana se podría conocer el futuro de la elección de los magistrados a las diferentes cortes de justicia. A eso de las 10 de la mañana, acciones legales que van a definir el proceso serán conocidas por las altas cortes del país. Los magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia se presentan a la Corte de Constitucionalidad para defender su selección y también la elección. Consideran que sería inconstitucional no tomar posesión de la Corte el próximo lunes. Mientras tanto, presidente y vicepresidente solicitan pruebas de denuncias dadas por magistrada Claudia Escobar al respecto de que existen vicios y presiones en el proceso. Además, el mandatario restó importancia a solicitud de relatora especial de las Naciones Unidas. Y a través de un reportaje especial veremos cómo el sistema de justicia actual ya no cumple con las necesidades de la población. Surgen opiniones de que es necesaria una reforma constitucional o bien una modificación a la ley de comisiones de postulación. Esta tarde se va a realizar la 11ª edición del Encuentro Nacional de Empresarios. El foro congrega al sector productivo guatemalteco
a los representantes de los 3 poderes del Estado y también a líderes de la sociedad civil. Precaución con el plástico. Diversos estudios con animales logran detectar la relación directa de los químicos de este material que podrían estar asociados a enfermedades como el cáncer de próstata, de mama y de útero. Esa es la advertencia que lanzan algunos expertos. Conocida como la capital del pez vela, Guatemala se prepara para recibir a turistas locales y extranjeros. Se buscan visitar las costas de los puertos de San José y Quetzal en búsqueda de aventuras marinas. En noticias internacionales, tras el cese al fuego firmado en Ucrania, los asesinatos y enfrentamientos no cesan. Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que en combates han muerto al menos 10 personas al día. Y en Estados Unidos, tras el fallecimiento del hombre contagiado con ébola, se reporta el aparecimiento de otro posible contagiado que habría estado en contacto con este recién fallecido. Autoridades planean introducir en aeropuertos métodos adicionales de detección de este mortal virus. ¿Cuántos Big Macs se han vendido hasta el día de hoy? Bueno, pues estamos muy contentos por el éxito que ha tenido McDía Feliz. El 16 McDía Feliz son 421,307 Big Macs vendidos hasta este momento. ¡Wow! Realmente sobrepasamos la meta, Marisol. Estamos muy felices. Es un éxito. McDía Feliz, la 16ª edición concluye entonces con mucho éxito, sonrisas que llegarán a miles de personas en Guatemala. En instantes los detalles de esta gran fiesta. Y ponemos la pregunta a esta hora de la mañana también para anticiparnos a lo que las redes sociales nos pueden abrir para tener el panorama con ustedes. ¿Qué opina del proceso donde se eligió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Hoy es una entrevista que estaremos analizando, un tema en contexto, así que ingrese a Viva la Mañana y a un medio Guatevisión para platicar también al respecto. Bueno, y nosotros nos vamos a continuar con otros temas y con otras cosas importantes que ocurren en el país. Bueno, y tenemos más información a esta hora de la noche porque tenemos mucho para compartir. Exactamente ayer, cuando ya llegábamos aproximadamente a las 23 horas con 38 minutos, las tiendas del restaurante McDonald's contabilizaban un monto preliminar de 421,327 Big Mac vendidas en el 16º día feliz por los niños. Este es un monto, por supuesto, que reportaban ayer las autoridades, parte del equipo, por supuesto, de la página que desde muy tempranito estaba compartiendo este espacio con todos ustedes y nosotros compartiendo aquí algunas de las imágenes más importantes de lo que ocurría justamente en este evento donde miles y miles de personas participaron y se sumaron a esta gran causa. Exactamente, ahí vemos cómo desde muy temprano todo el equipo de Guatevisión pues estuvimos participando en esta transmisión ininterrumpida desde diferentes McDonald's alrededor de toda la ciudad capital y con enlaces también en diferentes departamentos. Fue una jornada llena de satisfacción, de alegrías y realmente podemos decir misión cumplida. Ahí estamos viendo parte de lo que ocurría anoche, pasada las 11:30, como decíamos hace instantes, después de una jornada muy intensa, de mucho cariño, no solamente en la ciudad, sino en cada uno de los restaurantes McDonald's, también en el interior. Ahí estamos viendo parte de la apertura, cuando se vendía el primer Big Mac. Era la señora Yolanda Fernández de Copiño quien tenía la responsabilidad de vender este primer Big Mac junto a Ronald McDonald, recordando que además están invitados aquí a nuestro país responsables de las fundaciones de todo el mundo. Exactamente, pues estamos celebrando también diferentes aniversarios. Como vemos, hubo música, bailes, artistas invitados, todos los conductores de Guatevisión nos unimos a esta linda causa y sobre todo toda Guatemala dijo nuevamente presente, apoyando el McDía Feliz, comprando su Big Mac. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que hicieron esa parada importante para cambiar Big Macs por sonrisas en los rostros de la niñez guatemalteca y de sus familias. El trabajo, la labor es hermosísima y por eso seguiremos apoyándola.
Y ya vamos a iniciar entonces esta mañana, ahora sí, con las noticias de todos los días, el tema que continúa generando, por supuesto, muchas repercusiones a nivel nacional. Hoy se podría conocer el futuro de la elección de los magistrados a las diferentes cortes de justicia, y es que los magistrados justamente de la Corte de Constitucionalidad van a conocer alrededor de las 10 de la mañana las 5 acciones legales que podrían definir el futuro de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. Grupos de la sociedad civil se han presentado frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir la anulación del proceso de elección de los magistrados. El plantón fue protagonizado por los jóvenes de la Red Nacional por la Integridad, que piden independencia judicial. La Corte de Constitucionalidad ha recibido más de 80 acciones legales interpuestas contra la elección de los magistrados. Solo 5 se encuentran pendientes de resolución y estas resoluciones se podrían conocer esta mañana. De ellas depende si se repite el proceso de elección o si los magistrados serán juramentados el próximo lunes. Y seguimos hablando de esta noticia, pues los 13 magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia en este proceso se presentaron a la Corte de Constitucionalidad para exigir que se les notifique de los recursos que se interponen en contra de estos procesos. Además, solicitan que se respete la elección, porque de lo contrario la justicia quedaría en riesgo. Exigir el quién, cuándo y por qué de cada una de las apelaciones que se han interpuesto en contra de la postulación y elección de magistrados buscaron los 13 profesionales del derecho que fueron elegidos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Para ello solicitaron apersonarse a los recursos y pidieron a la Corte de Constitucionalidad les sean notificadas las resoluciones. Consideran que sería inconstitucional no tomar posesión de la Corte el próximo lunes. No hacerse la juramentación el día que corresponde, Guatemala se queda sin un organismo de Estado. Ningún proceso se va a poder tramitar en Guatemala, y si un proceso de selección se repite, llevará aproximadamente 6 meses. Por lo tanto, los guatemaltecos deben saber que lo que se está promoviendo con esto es que en Guatemala nos quedemos sin el Poder Judicial. Por lo tanto, esto sería un Estado fallido. Díganme ustedes qué hacemos sin tribunales, porque nosotros no nos vamos a quedar en el cargo un momento más, porque eso es prolongación de funciones y eso es un delito. Sin embargo, reconocen que quienes ostentan el cargo actualmente no pueden dejar el puesto si no se ha designado a los sucesores. Hay un artículo, una norma en la ley del organismo judicial que dice que ningún funcionario o empleado público puede abandonar su puesto hasta que no llegue su sucesor. Además, rechazan cualquier señalamiento que organizaciones nacionales e internacionales hacen en contra de los procesos y resaltan que en su defecto es la ley la que no cumple con los estándares que solicitan. Y es cierto, encontramos que la ley tiene falencias, pero por eso hay que arreglarla. Pero no podemos decir, como la ley está mala, entonces nos sometimos a un proceso malo, nos eligieron y ahora votémoslo todo, porque se rompe la institucionalidad del país. Sometido públicamente nuestra hoja de vida a una red social, electrónicamente, nos hemos sometido a todas las pruebas, hemos cumplido los requerimientos y tenemos coherencia de vida. Para el próximo lunes, antes de que se desarrolle la juramentación, los 13 magistrados electos estarían designando al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y seguimos con la información, porque en relación a las reacciones y peticiones por parte de magistrados, jueces y población al respecto de que se repita el proceso de elección de magistrados por poseer posibles viáticos y posibles vicios, tanto el presidente como la vicepresidenta se referían al caso. El mandatario hablaba respecto al pronunciamiento realizado por la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, afirmando que la opinión emitida no es una opinión respaldada por Naciones Unidas. Mientras tanto, la vicepresidenta afirma que si existen pruebas de las denuncias, que las presenten. Indicó que las declaraciones de la magistrada son muy fuertes, pues señaló que la elección de los magistrados responde a intereses del organismo ejecutivo y del legislativo. Pero si ella dice y tiene pruebas de lo que está diciendo, creo que tiene la obligación de presentar esas pruebas, porque en un Estado tan débil, seguirlo debilitando, al único que hace daño es al propio Estado de Guatemala. Indicó que en el Congreso de la República se dan acuerdos todos los días y para todos los temas. Me daría mucha tristeza tener que dudar de decanos de universidades, porque en las universidades es donde se están educando la mayoría de los profesionales de este país. Así es que creo que no soy yo la más indicada para decir si se debe o si no se debe repetir. Sobre el pronunciamiento de las Naciones Unidas para repetir las elecciones, la vicepresidenta dejó en claro que cuando se dan